Mira, la Biblia dice que el que bendice a un profeta, recompensa de profeta recibe. El que bendice a un justo, recompensa de justo. Y de cierto os digo que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos que han creído en mi nombre tan solo un vaso de agua fría, no quedará sin recompensa. Esta mujer me está alimentando en cuanto al agua y a la necesidad. Eso activa una promesa del cielo sobre ti, y tú no quedarás sin recompensa. Lo que tú anhelas a partir de hoy, tú empezarás a verlo materializarse sobre tu vida. Es hoy, no es mañana, no es pasado. Yo necesito que usted me acompañe a tener una lectura de la palabra del Señor en Mateo 11:11. Mateo capítulo 11, versículo 11 también. Cuando lo tengan me lo hacen saber con un amén. Aleluya. Extraordinario tiempo en la oración. Mientras el grupo de adoración adoraba, estaba allí y recibí algo que el Espíritu Santo trajo a memoria y dije, espérate, déjame conectarlo con la idea que tengo para esta noche, porque es de suma importancia. Pero créanme que mientras estaba allí estructurando o ampliando lo que el Espíritu Santo me trajo, estaba conectado. Aleluya. Mateo 11:11, ¿lo tienen ya? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera: de cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Vuelvo y repito: de cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Padre, una vez más invocamos tu nombre, y en esta oportunidad te pido, Dios, que ministres a nuestras vidas. Reconozco que en sí mismo nada puedo hacer, que dependo total y absolutamente de tu Espíritu Santo, por lo que proclamo tu gracia, tu misericordia y tu favor para con esta casa y para con mi vida. Dios, bendícenos con tu presencia, o más bien continúa bendiciéndonos con esta presencia tan linda que está fluyendo en nuestro ser durante todo el trayecto de este maravilloso día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si gusta, puede sentarse. En esta noche yo quiero conectarme a la visión de la casa y quiero ministrar bajo el tema el poder del servicio. Repita conmigo: el poder del servicio. Repítelo una vez más: el poder del servicio. Aleluya, Dios es maravilloso. Y en esta noche yo quiero compartir con ustedes algunos principios que he podido observar en las Sagradas Escrituras, que han sido de bendición extraordinaria para mi vida. Y sé que si usted presta atención a lo que quiero comunicarle en esta noche, también podrá tener un gran aprendizaje que le servirá en lo adelante. Y permíteme introducir esta palabra que traigo en esta noche con un principio que pude observar a través de algunas lecturas extrabíblicas. Yo no sé si tú sabías que existen leyes que gobiernan el universo. Vuelvo y te lo repito: existen leyes que gobiernan el universo, cuyas leyes han sido establecidas por Dios, y las mismas siguen su curso para de esa forma traer un equilibrio al cosmos. Existen leyes universales, vuelvo y te repito, que Dios estableció en el universo, los cuales traen un equilibrio al cosmos, y ellos siguen su curso desde el momento en la que Dios la estableció.
Por ejemplo, nuestro planeta hace movimiento de rotación y traslación en su propio eje y dura aproximadamente un lapso de tiempo de 365 días y un cuarto de día para darle la vuelta al sol y cumplir así el ciclo que nosotros conocemos como años. ¿Están aquí? Y dentro de esas leyes que pude observar está la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica, las leyes cuánticas, la ley del equilibrio, entre otros. Pero dentro de todas esas leyes que yo pude observar, hubo una en particular que llamó bastante mi atención, el cual es definida de manera diferente por diferentes autores o pensadores. El primero que pude encontrar la describe Albert Einstein, el cual se define como la ley de la relatividad, donde él expone que todo lo que sube, baja, todo lo que va, viene, y cuando viene, viene con mayor fuerza. Isaac Newton lo describe como la ley de la causa y efecto, definiendo que toda acción trae consigo también una reacción. Los gnósticos o los New Age lo definen como el karma, diciendo que el bien que un individuo le hace a su semejante, el universo se encargará de retribuírselo multiplicadas veces. Pero dentro de esa misma cosmovisión, la Biblia relata o revela ese principio universal como la ley de la siembra y cosecha, diciendo que todo lo que el hombre siembra, eso segará. Que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, o sea, muerte. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. ¿Están aquí? Y la misma naturaleza colabora a este principio universal. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo habla cuando está levantando una ofrenda para bendecir a los santos que estaban en necesidad allá en Jerusalén. Y él le dice: algo tengo que decirle, que el que siembra escasamente, escasamente segará, pero el que siembra generosamente, o sea, abundantemente, abundantemente sé. Y la misma naturaleza nos revela la realidad de lo que el apóstol está diciendo. Por ejemplo, si un agricultor compra 100 tareas de tierra y se pone a sembrar habichuela, al tiempo de la cosecha él va a cosechar, aleluya, el equivalente a las 100 tareas de tierra. Pero si viene otro que se mete en una locura y siembra 2000 tareas de tierra, el que sembró 100 no puede pretender cosechar más que el que sembró 200 tareas. El universo revela ese principio y la naturaleza lo confirma. Y hay personas que quieren cosechar una cantidad que nunca sembraron, y el servicio es siembra. Y cuando tú siembras en el reino te lo retribuye. Y algo que yo he aprendido del reino, y es que el que siembra en el reino se lo retribuye. Y muchas veces tú no vas a recibir la cosecha en el mismo terreno que sembraste, pero cuando tú siembras, siempre el reino te va a retribuir. Sí, porque aparecen personas malagradecidas que tú en un momento le asististe, y cuando estabas tú en un momento de necesidad no te asistieron. Pero eso no debe limitar tu servicio en el reino, porque aunque aquel salió malagradecido, Dios va a utilizar a otro para retribuir lo que tú sembraste. ¿Y sabe lo que dice el reino? ¿Y sabe lo que dice Cristo? Que aquel que deja padre, madre, hijo y bienes por causa de él, recibirá 100 veces más lo que dejó, y la vida.
Hay un principio teológico que tú tienes que entender. Cuando Jesucristo dice que recibirá 100 veces más, no está hablando en una vida venidera en el reino de los cielos, está hablando aquí en la tierra. Cuando tú siembras en el reino, tú vas a cosechar 100 veces más lo que tú Y de hecho, aprendí de un pastor llamado Robinson Tejeda, que él dice que un buen sembrador, cuando le queda la última semilla, no se lo come, porque sabe que si se lo come, ahí termina la oportunidad de multiplicación. Un buen sembrador, cuando le queda una sola semilla, aunque tenga que abstenerse y sacrificarse, la siembra. Y lo bueno de esto es que cuando tú siembras una semilla, tú no vas a cosechar una sola, aleluya, un solo fruto. Esa semilla va a crecer, se va a multiplicar, ese árbol va a dar fruto, te vas a alimentar y vas a seguir sembrando. Cuando Dios te bendice, es para que tú sigas sirviendo. Y te digo, yo como profeta, ministro de Dios, he aprendido que todo lo que el reino pone en nuestras manos es para administrarlo. ¿Sabe lo que significa ser un administrador? Un administrador es aquel que tiene un recurso en su mano, el cual no le pertenece, y por lo ende no puede hacer todo lo que le venga en gana, sino que tiene que hacer lo que aquel que le puso ese recurso determinó que él haga. Y todos los dones, los talentos y los ministerios que Dios activó en nosotros, no es para nosotros enriquecernos, ni para nosotros cogernos la gloria, es para servir. Señores, si yo soy maestro, aunque muchas personas observen que yo estoy en el altar, créanme que enseñar es un servicio. Y aquel que sirve, porque cuando el pastor dura la semana entera preparando el mensaje del domingo, fácilmente tú estás en otras cosas, pero el pastor está aquí trabajando en secreto, está estudiando, está analizando, está buscando la dirección de Dios para traer una palabra que te va a direccionar, que te va a bendecir, que te va a sacudir, que te va a fortalecer. A lo mejor tú lo ves aquí y tú dices, wow, es el pastor, es la persona de mayor rango humanamente hablando, pero tengo para decirte que en el reino él es el más servidor. Ustedes tienen mayor oportunidad en el reino cuando están sentados allí escuchando y obedeciendo lo que el pastor esté exponiendo, que aquel que lo... El poder del servicio. El servicio encierra un poder impresionante que quiero definírselo en los próximos minutos. Y para ello quiero trasladarme al libro de Éxodo en su primer capítulo, donde la palabra del Señor allí describe que cuando los hijos de Israel comenzaron a multiplicarse en la tierra de Egipto, de repente se levanta un faraón que no conocía ni a José ni tampoco a sus hermanos. Y dice que el pueblo de Israel se multiplicaba a tal magnitud que aquel faraón tuvo temor y estructuró una estrategia para limitar la multiplicación del pueblo, dándole una orden a las parteras que la asistían en ese momento, diciéndoles que a la hora de asistir a las hebreas al momento de su alumbramiento, si ellas observaban que la criatura al nacer era hembra, le permitieran la vida, pero si observaban que era varón, le provocaran la muerte. Y dice la palabra del Señor que aquellas parteras tuvieron temor de Jehová y no obedecieron a la voz del faraón. Cuando el faraón ve que pasa el tiempo y nada está sucediendo, él va y le reclama a aquellas parteras diciéndole: ¿por qué ustedes no han obedecido a mi voz, sino que han permitido que el pueblo continúe multiplicándose? Aquellas mujeres dan una palabra bien impresionante diciendo: lo que pasa, mi señor, es que las hebreas son mujeres robustas,
puesta. Y cuando van a dar a luz, antes de nosotros llegar, hace tiempo ya ellos han dado luz, la criatura que viene en cuestión. Y dice la palabra del Señor que por esa causa de que las parteras, escucha esto, que dice la palabra que por la causa de que las parteras tuvieron temor de Jehová y no obedecieron a Faraón, dice que Dios las bendijo a ella y también bendijo su casa. Yo estuve leyendo un comentario bíblico de usos y costumbres de este escenario bíblico que me compartió un dato impresionante, y es que los escritores de ese material dicen que cuando la Biblia enseña que Dios bendijo a las parteras y a su familia y las favoreció, en los lenguajes o en los términos originales, lo que ahí literalmente dice es que Dios le abrió el vientre a las parteras y le permitió tener hijas propias. ¿Por qué? Porque el asistir en los partos a la hora del alumbramiento era un oficio que realizaban las mujeres estériles. Cuando una mujer era estéril en aquel tiempo y no podía tener hijo propia, ellas lo que hacían era que se ponían al servicio de las que sí podían tenerla. Es por eso que ellos dicen que lo que Dios hizo fue abrirle el vientre para que ellas tuvieran hijas propias. Y a través de esa información yo aprendí, escucha esto, que hay personas que van a obtener su victoria a través de la oración. Hay personas que van a obtener su victoria a través del ayuno. Hay personas que van a obtener su victoria en el silicio. Hay personas que van a obtener su victoria en las vigilias. Pero he aprendido que hay personas que van a obtener su victoria a través del servicio que puedan prestarle al que está en el momento de la manifestación del tiempo de Dios. Vuelvo y te lo repito. Hay personas que van a obtener su victoria a través del servicio que puedan brindarle a aquel que esté en el momento. Porque cuando tú le sirves a alguien, tú al tiempo desarrollas estrategias propias, pero también aprendes las estrategias de aquel a quien tú le estás sirviendo. Si no, pregúntale a Eliseo, que cuando Elías va a ser arrebatado de él, antes de cruzar el Jordán, Eliseo vio que Elías agarró el manto y golpeó las aguas, y las aguas se abrieron en dos. Cuando Elías es arrebatado, él agarra el manto de Elías y golpea las aguas igual como Elías, y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y dice la palabra que las aguas también se abrieron. Ese principio no le fue revelado a Eliseo en oración. Ese principio él aprendió mientras él estaba sirviendo. Es por eso que te digo que aquel que sirve desarrolla estrategias propias, pero también aprende las estrategias de aquel al cual le está sirviendo. Y es necesario nosotros entender que el servicio activa lo profético. El reconocer activa la eternidad de Dios. Es por eso que Jesús, cuando llegó a su pueblo natal, él no pudo hacer muchos milagros. Y él mismo estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Sabe por qué? Porque para ellos Jesús era un carpintero más. Cuando llega Jesús con toda su fama, ¿sabe lo que ellos dicen? No es este el hijo del carpintero. No están con nosotros sus hermanas. ¿De dónde tiene estas palabras y estos milagros? Y dice la Biblia que Jesús no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Porque ellos no estaban reconociendo el manto de Cristo. Y he aprendido que cuando tú estás en el ejercicio de tu asignación, aquellos que no honren lo que tú portas de Dios, lo que tú portas de Dios no se puede activar sobre tu vida para bendecirlo a ellos, porque Dios honra a los que le honran. El servicio abre los cielos. Y otro de los personajes que me impacta es la tsunamita.
que por la solicitud de servirle al profeta Eliseo, el profeta activó lo profético y le concebió lo que para ella era imposible, porque ella era de avanzada edad y su esposo era viejo. Y la Biblia lo dice, que ella era estéril y su esposo de avanzada edad. O sea, era imposible para ella tener la criatura que tanto anhelaba, a tal punto que ya ella se había resignado. Pero cuando tú sirves, tú abres un portal donde lo imposible se vuelve posible, porque por su servicio el don profético se activó en el profeta y le dijo: así dice Jehová, el año que viene a esta fecha tú cargarás un hijo. Y al próximo año, cuando el profeta regresó, ella cargó esa palabra en sus manos. Lo que te estoy diciendo es que el servicio que tú estás brindando para la obra del Señor traerá vida. El próximo año, para este tiempo, tú cargarás un hijo, le dijo el profeta. Y esta palabra yo la tomo de la Biblia y la activo sobre tu vida en esta noche. En el nombre de Jesús, el próximo año a esta fecha tú cargarás lo que tú anhelas de Dios. Tú caminarás en las habitaciones eternas. Tú verás la mano de Dios. Tú entrarás en la dimensión de Dios. Tú que, aleluya, el próximo año a esta fecha, el próximo año a esta fecha, tú empezarás a ver la materialización de toda la promesa del reino para con tu vida. Y el otro personaje impresionante, y quiero detenerme aquí un momento antes de concluir con el profeta Juan el Bautista. Lo observo en Elías y la viuda de Sarepta. La Biblia dice que después de Elías declarar la sequía ante la presencia de Acab y decir que no habría ni lluvia ni rocío si no fuera por su palabra, dice la palabra que vino palabra de Jehová al profeta diciéndole que vaya al arroyo de Querim, donde allí él era sustentado por los cuervos, quienes le traían pan por las mañanas y también por la tarde, y bebía del arroyo donde él estaba escondido. Y dice la palabra que por causa de la propia sequía aquel arroyo se secó. O sea, aquello que lo sustentaba por su propia palabra dejó de sustentarlo. Y dice en la Biblia que una vez más vino palabra de Jehová sobre el profeta y diciéndole: vete a Sarepta de Sidón, porque allí yo he dado orden a una viuda para que te sustente. Cuando el profeta va donde la supuesta viuda a la cual Dios le había hablado para que lo sustentara, ¿sabe cómo lo encuentra? Le encuentra en una condición precaria superior a la de él. Le encuentra recogiendo algunas leñas y le pide un poco de agua. La mujer, muy solícita, va a entregarle el vaso de agua. Algo que quiero puntualizar: lo que el profeta le está pidiendo para la época era algo escaso, y la escasez de algo hace que el precio se eleve. El profeta le está pidiendo agua en un tiempo de escasez, pero ahí vemos el corazón de esa mujer, el corazón de servicio. Ella va con toda la amabilidad a darle el agua al profeta, y el profeta le dice: espérate, ven acá, quiero que tú me cueces una torta. Y dice ella: varón de Dios, vive Jehová tu Dios, que no tengo en casa sino un puñado de harina y un poco de aceite, y he aquí estaba recogiendo algunas ramas secas para preparar algo y comérmelo mi hijo y yo y echarnos a morir. O sea, eso era lo único que a ella le restaba para su existencia. Y el profeta le dijo: haz como tú lo has dicho, pero hazme a mí primero. Algo que yo quiero que tú observes y
veas a la dimensión en la que yo pude observarlo. Primero, la palabra del Señor enseña al principio que viene palabra de Jehová al profeta diciéndole que vaya a Sarepta de Sidón, porque Dios supuestamente le había hablado a una viuda. Cuando el profeta va donde la viuda no tiene con qué sustentarlo. Y según la respuesta de la viuda a la solicitud del profeta, me doy cuenta que Dios en ningún momento le habló a la viuda. ¿Por qué? Porque ella le dice: yo no tengo en mi casa sino un poquito y un poco de aceite, y iba a preparar algo para comérmelo y echarme a morir. Dios nunca le habló a la mujer ni por sueño, ni por visión, ni por revelación. Tampoco nunca le mandó un ángel. Pero como Dios es soberano, yo lo que pude percibir es que Dios dio la orden en el mundo espiritual. Pero Elías era quien tenía la responsabilidad de caminar creyendo esa palabra para que pudiera materializarse en el mundo natural. Dios dio la orden en el cosmos y Rabashé, pero Elías tenía que caminar creyendo a esa palabra. Imagínense qué hubiese pasado si el profeta Elías se hubiese sentado en la comodidad del arroyo y no hubiese obedecido a la voz de Dios. El arroyo se iba a secar, los cuervos iban a dejar de sustentarlo y él se iba a morir de hambre. Pero Elías obedeció al mandato divino. Él se levantó, fue y reconoció a la mujer. Él creyó a la palabra de Dios. Y a través de este cuadro yo he observado que hay muchas personas en este tiempo que Dios le ha hablado por sueño, por visión, por revelación de lo que Él va a hacer. Y lo que Dios va a hacer para con ellos es tan grande que ellos mismos entienden que no están en la capacidad ni tienen la preparación, mucho menos los recursos para hacerlo. Y se han sentado a esperar cómo es que Dios lo va a hacer. Tengo para decirte que si tú no te mueves, es que una de las leyes del universo es causa y efecto. Toda acción trae una. La fe sin obra es. Dios te va a dar una palabra, pero tú tienes que caminar creyendo a esa palabra, aunque no tengas los recursos para ver materializarse esa palabra. Mira, me voy más lejos. Yo he aprendido que lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, Él no lo hará una segunda vez, y Él lo hizo. Lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, ya hace tiempo Él lo hizo, desde antes de la eternidad. De hecho, la Biblia revela que Jesucristo fue el cordero que fue inmolado antes de la fundación. O sea, antes de que el mundo existiese, ya Dios había establecido el plan de salvación. Si no, pregúntale al profeta Jeremías, que Dios le dice: antes de que te formase en el vientre te conocí, antes de que tú nacieses te santifiqué y te di por profetas a las naciones. Dios le está diciendo: antes de tú estar en los órganos reproductores de tu madre, ya yo había determinado que tú ibas a ser un profeta a las naciones. Yo te estoy diciendo que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. No es sí y no, sino es sí y sí. Entonces hay personas sabiendo que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Si tú te fijas, no sé a mí, no sé a ti, cuando Dios me llamó siendo nuevo creyente, me dijo: tú eres mi evangelista. Él no me dijo: tú vas a hacer. No, Dios no supone. Tú eres mi evangelista. No que tú vas a ser profeta. No, tú eres profeta. Porque es que Dios lo está viendo en la eternidad. Dios lo está viendo en la eternidad. Y Dios te está llamando no conforme a tu realidad presente, sino conforme a la eternidad que Él determinó sobre ti. Y esa eternidad es lo que tiene validez sobre tu vida. Ningún decreto del diablo tiene activación sobre ti. Lo que se activa sobre ti es el decreto del reino de los cielos. Lo que el cielo ha determinado sobre ti es lo que tiene oportunidad. Dale un aplauso fuerte a Dios.
La Biblia dice que el que bendice a un profeta, recompensa de profeta recibe. El que bendice a un justo, recompensa de justo. Y de cierto os digo que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos que han creído en mi nombre tan solo un vaso de agua fría, no quedará sin recompensa. Esta mujer me está alimentando en cuanto al agua y a la necesidad. Eso activa una promesa del cielo sobre ti, y tú no quedarás sin recompensa. Lo que tú anhelas a partir de hoy, tú empezarás a verlo materializarse sobre tu vida. Es hoy, no es mañana, no es pasado, es desde esta noche. Empezarás a ver los cielos abrirse y a experimentar cómo la tierra responde a tu siembra, mujer. Y concluyo con esto. Esto a mí me impacta. Donde leímos, escucha esto. Jesucristo está hablando con sus discípulos y un sinnúmero de personas que están alrededor suyo escuchando su enseñanza. Y Jesucristo dice: de cierto les garantizo, de cierto le confirmo, de cierto les digo, que entre los que nacen de mujer no ha nacido uno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino mayor es que él. O sea, Jesucristo está hablando que no hay una persona que haya nacido de manera virginal superior a Juan. Y cuando tú analizas el background o el currículum ministerial de Juan y lo comparas con otros ministerios de personajes bíblicos, tú te das cuenta de que te encontrarás con un Moisés que con una vara, te encontrarás con un Josué que con su palabra el sol se detuvo y la luna también. Te encontrarás con un guerrero como David. Te encontrarás con Enoc, que la Biblia dice que Dios lo transpuso para no ver muerte. Te vas a encontrar con un sinnúmero de personajes que marcaron su generación, que operaron en niveles extraordinariamente sobrenaturales según las definiciones nuestras. Y Jesucristo me está diciendo literalmente que el nacimiento de Juan el Bautista es de mayor importancia que el de Moisés. Donde Moisés fue el mediador del antiguo pacto, eso es lo que Jesucristo está diciendo. Que el ministerio de Juan el Bautista es de mayor importancia que el de Moisés, David, Salomón, el mismo Elías. Ahora, ¿por qué? Si no tenemos un registro ni siquiera de un milagro de Juan, que es lo que más buscamos, ¿por qué Jesucristo se atreve osadamente a expresar esa palabra? Y yo, estudiando este principio y este tema, encontré que la clave del éxito del ministerio de Juan el Bautista consistió en el servicio. Vuelvo y te lo repito. La clave del éxito del ministerio de Juan el Bautista consistió, se fundamentó en el servicio. Endereza sus sendas. Una voz que proclama en el desierto. Un desierto es un lugar seco, árido, un lugar donde tú siembras sin garantía de cosechar. Y cuando dice que Juan sería una voz que clamaba en el desierto, está hablando que su ministerio profético se iba a manifestar en un tiempo de gran sequía espiritual. Y no solamente eso, sino que el preparar el camino era un oficio que antiguamente y aún en la actualidad se realiza para que todo esté precisamente ordenado, para que cuando el rey o el presidente vaya a pasar no tenga ningún contratiempo. Cuando un rey iba a visitar una comunidad, él enviaba a un representante
junto con un equipo de trabajo que preparaban el camino donde él iba a cruzar. Quitaban las rocas, quitaban las ramas, quitaban posibles animales muertos, para que cuando el rey empezara su travesía en su carruaje no tuviese contratiempo. Señores, literalmente en la actualidad es así. Les garantizo que si Luis Abinader va a visitar esta comunidad el domingo, toda esa calle va a estar talviada. No habrá ni un bache. ¿Por qué? Porque se necesita que el presidente se movilice sin contratiempo. Y cuando Juan está operando en su ministerio, él está preparando el camino para que el Rey de Reyes y Señor de Señores no tenga contratiempo en su ministerio y pueda cumplir con su asignación, porque la asignación de Cristo pudo cumplirse conforme a la Escritura por el ministerio de Juan el Bautista. Y cuando le preguntan a Juan si él era el Cristo, él testificó y lo negó. Y él dijo: después de mí viene uno que es antes que yo, el cual es tan grande que yo no soy ni siquiera digno de desatar las sandalias de sus pies. Culturalmente hablando, eso era un principio que realizaban los esclavos, y no cualquier esclavo. Cuando los señores venían de la ardua labor del día en el campo, a la entrada de la puerta lo esperaba un sirviente con un balde de agua. Le quitaba el calzado y ponía sus pies en agua y sal, porque tiene un efecto terapéutico. Pero tengo para decirte que esa labor no lo hacían los esclavos judíos que se habían esclavizado por alguna deuda. Estaba prohibido culturalmente hablando. El desatar los calzados de los pies de los señores cuando regresaban de su labor era un oficio que tenían que hacerlo los esclavos extranjeros. Las personas extranjeras que habían sido esclavizadas eran los únicos que podían hacer ese oficio. Los judíos no, aunque estuvieran esclavizados. ¿Están aquí? Y cuando Juan dice que él no es digno de desatar el calzado de los pies de Cristo, él está diciendo: yo no soy digno ni siquiera de ser un esclavo gentil, de tan grande la gloria de aquel que viene después de mí. Yo no soy digno, Espíritu Santo, ni siquiera de ser su esclavo, y no cualquier esclavo, sino un esclavo gentil. ¿Por qué tú crees que Pedro, cuando Jesucristo empieza la labor de lavarle los pies, él se niega? Porque él sabe que era una práctica que lo hacían los gentiles, los gentiles esclavizados. Por eso es que él se niega, y cuando Jesucristo lo reprende, luego él acepta. Y con esto termino, literalmente, porque me gustó mucho esta frase que yo vi, que dice que el que hace el bien por interés no es bueno, sino astuto. Vuelvo y te lo repito: el que hace el bien por interés no es bueno, sino astuto. Vuelvo y te lo repito: el que hace el bien por un beneficio, el que sirve con la intención de esperar a cambio, no está sirviendo, está perdiendo su tiempo. Cuando tú sirvas, hazlo sin la intención de recibir a cambio, y eso hará que el cielo se acative y te retribuya abundantemente. Porque esta generación es dada a servir a aquel que sabe que le puede remunerar después. De hecho, cuando yo limpiaba zapatos, yo no entendía eso. Cuando yo limpiaba zapatos, yo le limpiaba a algunos militares, y yo veía que cuando venían los militares de alto rango, yo recuerdo que los reclutas decían: comando, yo le pago la limpia. Yo: pero abusador, ese recluta igual que tú tiene los zapatos que ni siquiera se pueden ver. ¿Por qué tú no se los pagas a él? No, es que él es un recluta igual que yo, no tengo beneficio con él. Ese sí. Le pagaban la limpia a aquel que ganaba 10 veces más que ellos, pero aquellos que ganaban igual no se lo hacían. Y hay muchas personas que Dios lo va a sorprender. Hay personas que piensan, pastor, que la bendición va a venir a través de ti.
Y ellos no saben que la bendición no va a ser a través de ti, a lo mejor porque tienes remuneración económica. Cuando viene a ver la bendición, va a venir a través de ella, que ella no sabe ni dónde poner su pie ahora mismo. Pero a ella es quien Dios va a bendecir para que sea una empresaria, para que te bendiga a ti y siga bendiciendo a otros. Así es que funciona el reino. A lo mejor tú piensas que el que está en su prime, como dicen allá afuera, que el que está en la onda, mira, nunca menosprecies a nadie. Porque la persona que tú estás menospreciando a lo mejor no te puede invitar o no te puede dar una honra económicamente hablando, pero esa persona conoce un amigo, que ese amigo tiene una conexión en la presidencia, y tú vas a tener una necesidad. Él no te va a poder remunerar, pero él te va a decir: mira, yo le limpio los zapatos al director de obra pública, él es bien amigo mío, yo voy a hablar con él y él te va a conectar. Y va, se tu arabacay. No menosprecia al más pequeño. No menosprecia al que no pueda ahora. Hónralo, bendícelo, ayúdalo, salúdalo, abrázalo. Sí, porque y rabababashetu arabakim. Mira, no temáis manada pequeña, porque a nuestro Padre le ha placido entregarles el reino. Estoy profetizando y declarando la palabra que el Espíritu trae a esta casa. No tengan temor ni tengan duda, porque Dios le ha placido entregarles esta comunidad. Cuando Jesús le da esa palabra a sus discípulos, ellos no entienden el nivel de responsabilidad y el nivel de honra ni de revelación que Jesús le está descodificando. Porque Él le está diciendo que el Padre le ha placido entregarles el reino. Y la palabra reino es sinónimo de grandeza, de riqueza, de multiplicación, de expansión, de fama, de recurso, de territorio. Y Jesucristo le está diciendo que el Padre le plació entregarle al reino. Y no estaba hablando de cualquier reino, sino del reino que está por encima de todos los reinos. Y en esta noche yo activo esa palabra y le hablo de parte de Dios. A Dios le ha placido entregarle esta comunidad, y la autoridad del reino reposa sobre ustedes. En esta generación ustedes van a declarar y los cielos se van a abrir. Ustedes van a establecer el reino, porque son armas en las manos de Dios, martillo en su mano, y a través de ustedes Él quebrantará imperio y desmenuzará reino. Con la palabra de su boca es que Dios establecerá su orden en la tierra como está establecido en los cielos. Es a través. Póngase sobre su pie, por favor.